Estamos viajando a la ciudad de Frankfurt para encontrarnos con el señor Guillermo Atlas. Guillermo Atlas, buena semana, ¿cómo está usted? Muy bien, buena semana, muy bien, contento de Bueno, vuelta de estar con ustedes, que como les digo casi siempre, porque para mí realmente es una alegría estar aquí y tener sobre todo la oportunidad de presentarle figuras destacadas, conocidas, no tan conocidas. Hoy les voy a presentar la figura de una mujer extraordinaria, Marcos. ujú. Una figura que quizá algunos por una cuestión de edad no la recuerdan. Yo la recordé siempre porque en el año 1966, cuando yo tenía, confieso, hace 60 años, yo tenía 15, ahora tengo, si saben sumar, ya saben No, no cuánto. saquemos la cuenta porque es odioso. Eh, Me quedó muy grabado porque fue la primera mujer judía que ganó el Premio Nobel de Literatura. Y vamos a hablar ahora de Nelly Sachs. Ah, Nelly Sachs eh, es una mujer realmente especial. Nació en Berlín en 1891, murió en Estocolmo en el 70, y justamente el día que ella cumplía 75 años recibió de manos del rey de Suecia el Premio Nobel de Literatura. Fue la primera mujer judía, como les dije, pero compartió el Premio Nobel con el escritor israelí Shmuel Yosef Agnon. Y cuando subió a hablar, dijo una frase que me parece que vale la pena subrayar. En este programa quiero dejarlo muy claro. Agnon representa el Estado de Israel, dijo. Yo represento la tragedia del pueblo judío. wow, Y quiero qué frase. detenerme un poco con ustedes en esa frase porque resume bastante la vida de ella. Se llamó, en realidad, cuando Leonie Sachs, la llamaron Nelly, nació en una familia judía clásica, acomodada de Berlín, del Berlín imperial, ¿no? Estamos hablando de 1891, todavía está el Kaiser, ¿no? En Alemania. Su padre era Ujú. industrial, casa de libros, música, lo que muchas veces les Es cuento, el padre tenía música, una industria. tenía una industria, una chica que, digamos, con música, profesores particulares, una chica delicada, introvertida, que siempre soñó con ser bailarina y empezó a escribir poemas. A los 15 años recibió un regalo que iba a cambiar su vida, una novela de la escritora sueca Selma Lagerlöf, la primera mujer en ganar el Nobel de Literatura, ¿no? Y Nelly le escribió una carta de admiración simplemente como lectora, como chica, y de esa carta nació una correspondencia que duró décadas y nadie podía imaginar entonces que esa amistad por correo le iba a salvar la vida 30 años después. En su- Ahora les cuento, en los primeros años Nelly escribía poesía romántica, suave, influenciada por el romanticismo alemán, y publicó en 1921 un libro de relatos, leyendas y narraciones, una literatura culta, europea, sin marca trágica, una joven judía alemana asimilada, las muchas que creían que Alemania, no tengo que subrayarlo, de los que creían que Alemania era la patria, ¿no? Una de Claro. tantas familias que años más tarde iban a aprender que esa pertenencia no les servía demasiado, mejor dicho, no esa pertenencia, ese sentimiento de pertenencia no les iba a servir demasiado. 33, los nazis llegan al poder, los Sachs, como para tantas familias, tienen problemas, un proceso asfixiante, discriminación, leyes raciales, pérdida de trabajo, miedo cotidiano, ¿no? Nelly tenía 40 y tantos años, vivía con su mamá viuda y vio como el mundo en el que había crecido se desmoronaba de a poco, o pieza por pieza, o no tan de a poco. Y años más tarde lo escribiría así: cuando llegó el gran espanto, dijo Nelly, me quedé muda, literalmente perdió por un tiempo la capacidad de hablar. No es una metáfora. Eh, la futuro premio Nobel, la mujer que iba a darle palabra al sufrimiento judío, primero enmudeció, como si el cuerpo hubiese entendido, ¿no? Antes que la mente, que ciertas cosas no tienen forma de expresión idiomática. En el año 40 le llega la noticia decisiva. Había sido convocada a un campo de trabajo forzados, ¿no? Ella sabía que eso era una sentencia.
Y aquí entra la famosa Selma Lagerlöf, la escritora famosa que había ganado el premio Nobel en Suecia, con la que había entablado una correspondencia, ya Sí, vieja, enferma, casi al final de su vida. La escritora sueca usa lo que le queda del prestigio que tenía para conseguir un visado para Nelly y su mamá. Lagerlöf murió poco después sin llegar a saber del todo si su gestión funcionó, pero funcionó. En mayo del 40, Nelly y su mamá vuelan desde Berlín a Estocolmo en uno de los últimos aviones civiles que salieron de Alemania. Tuvieron tiempo de escapar, digamos, pero justito, ¿eh? Otros miembros de su familia, tíos, perdón, primos, no lo lograron. Casi claro, todos fueron su papá ya asesinados. había fallecido. Su papá ya había fallecido y los demás parientes, casi todos, fueron asesinados en los campos de exterminio nazi. Y ella, gracias a esas casualidades que hay a veces en la vida, ¿no? Ella logró salvarse gracias a una relación que había entablado de adolescente, de nena de 15 años, ¿no? Y llegó a Suecia, ya tenía Yo no estoy de 48 acuerdo con años. la palabra, pero sí, digamos, casualidades, ¿Qué es qué qué sé yo, palabra no estás de acuerdo? casualidades. Ah, no, no, casualidades en un sentido muy genérico, obviamente. Ella estableció una relación con una mujer extraordinaria en Suecia y esa mujer extraordinaria se comportó en forma extraordinaria. Eso es Ujú. así, exactamente. Llegó, tenía 48 años, fue a vivir, no tenía nada, no tenía, y se instaló en un departamentucho chiquito, de un solo cuarto, donde iba a vivir, vivió ahí el resto de su vida. Aprendió sueco, a la fuerza, claro, y se ganó la vida traduciendo al alemán los grandes poetas suecos contemporáneos. Vivió con muy poco dinero, cuidó a su mamá hasta la muerte de ella, hasta el año 50, una pérdida, por supuesto, para ella muy profunda. Y ahí en esa piecita, en ese cuarto del departamento de pobreza, comienza la segunda vida de Nelly Sachs, la poeta importante, la que conoceremos, la que va a recibir el Nobel, que nació en el exilio esa literatura, después de los 50 años, escribiendo en alemán la lengua de los asesinos de su pueblo, sobre exterminio de su pueblo y en forma detallada. Es el centro de su obra. En el 47 publicó en Berlín, nunca volvió a Alemania, claro, ¿eh? Pero publicaba, obviamente, sus publicaciones en alemán se publicaban ya en la Alemania de la posguerra. El primer libro de poemas de ella en el exilio se llamó En las moradas de la muerte. El título mismo ya dice todo. Las moradas son las cámaras de gas, los campos, los hornos. Allí aparece un poema más conocido, o Las chimeneas. Es un breve poema y demoledor, se los voy a leer al final para terminar este encuentro con su voz, no con la mía, ¿eh? A este libro le seguirán otros: Eclipses de las estrellas, y Nadie sabe cómo seguir, Huida y metamorfosis, y una pieza dramática singular, Eli, escrita originalmente como obra para radio sobre la muerte de un niño pastor durante la Shoah y la búsqueda de su asesino. Una obra que eleva el sufrimiento concreto a una dimensión casi cósmica. ¿Qué clase de poesía escribe Nelly Sachs? No es poesía de testimonio en el sentido directo del término. No describe escenas, no narra lo que vio, porque ella no estuvo en los campos. Lo que escribe es otra cosa. Es una poesía construida con imágenes recurrentes, casi obsesivas: el polvo, el humo, las chimeneas, las mariposas, la arena, las estrellas, los zapatos vacíos. Imágenes que vuelven una y otra vez, como si solo a través de ella se pudiera rozar lo que pasó. Ella Su no lengua volvió se nutre. nunca a Alemania en ese entonces. No, no volvió a vivir a Alemania. Estuvo en Alemania varias veces de visita, claro, para presentar libros, etcétera, No, pero no, digo, nunca inmediatamente después de que caen los nazis, no vuelve a Alemania. a vivir, no. Volvió, sí, pues, repito, Ujú. volvió muchas veces a Alemania después de la caída del nazismo, en la Alemania democrática. Estuvo en Alemania presentando libros, en giras literarias, Ujú. estuvo en programas de televisión, sí, sí, claro, pero nunca volvió.
como Thomas Mann y otros escritores que se exiliaron y que jamás volvieron a Alemania. Eh, Estaba diciendo que la poesía de Nelly Sachs se nutre de dos tradiciones. La mística judía, que descubre y estudia con pasión, es muy interesante. Descubre en Ujú. el exilio la Kabbalah, el Hasidismo, el Zohar, los salmos, los profetas. Pero por otro lado, la otra tradición que la nutre es la lengua alemana, esa lengua que se había escrito, con la que se había escrito la orden de exterminio. Pero Sachs hace algo extraordinario, toma el alemán y lo dobla, lo retuerce, lo carga de hebreísmos, de imágenes bíblicas, hasta convertirlo en otra cosa. No renuncia a esa lengua, pero la transforma desde adentro. Le devuelve, en cierto modo, una dignidad que le había sido arrebatada por la barbarie. Y acá aparece la figura con la que se va a unir para siempre. ¿Se acuerdan que les presenté a Paul Celan, el gran poeta judío, Sí. hace ya varios meses? Bueno, la une realmente eso a Paul Celan. Celan, el otro gran poeta, ¿no?, de la lengua alemana después de la Shoah, que fue autor de el poema para los expertos, no para mí, para todos los expertos, el poema más importante sobre la Shoah que se escribió, que es La fuga de la muerte. Entonces podemos decir que Sachs y Celan son dos figuras con una cierta afinidad espiritual. Y se van a cartear durante 16 años, entre el 54 y el 69. Solo se vieron en persona una sola vez en Zúrich en el 60. Pero esa correspondencia es uno de los documentos literarios más conmovedores del siglo XX. Sachs llamó a esa relación el meridiano del dolor y del consuelo entre Estocolmo y París, claro, porque Celan vivía en París, pero Celan sí que atravesó la Shoah él mismo en Claro. persona, ¿no? Si se acuerdan. Los dos cargaban con el mismo peso, escribir poesía altísima en la lengua de los asesinos. Los dos sufrieron crisis psíquicas graves. Celan se suicidó, ¿se acuerdan? Se Sí. arrojó al Sena en abril del 70. Nelly Sachs murió de cáncer pocas semanas después, Muere el mismo el, año, claro. en el mismo año, el 12 de mayo, el mismo día en que Celan fue enterrada en París. Acá de vuelta, una coincidencia que parece literatura, pero es historia. Casualidad, coincidencia, ¿qué fue? Increíble, murió el día que lo enterraban a Celan. Qué bárbaro. Nelly Sachs pasó los últimos años de su vida entrando y saliendo de clínicas psiquiátricas. El trauma no la abandonó nunca. Tenía crisis de paranoia, que yo creo que en el caso de ella no era enfermedad, porque es normal ser paranoico después de haber atravesado esa situación. Pero Pensaba, es verdad lo que vos señalás, es verdad, pero ella no atravesó físicamente la Shoah. no, Porque, no, digo, porque con el mismo criterio, mucha otra gente tendría que haber pasado la misma por situación. supuesto, no todos los que atraviesan tragedias se vuelven locos, si no estarían, habría Claro, mucho, por no. supuesto. A lo que voy es que evidentemente ella tenía una sensibilidad especial y que es lo que la hizo, bueno, ser su arte y todo, tiene que ver con eso, ¿verdad? Exactamente, por un lado la gran poesía, la gran poeta, y por otro lado la enferma psíquica, ¿no? Eso, Ujú. digamos, muchas veces el arte y la poesía logran sublimar la locura y, como decía Ernesto Sábato, que dijo una vez, me acuerdo, en Acoag, si yo no hubiese escrito mis novelas, a lo mejor me hubiese convertido en un asesino, dijo. En una charla, todos nos miramos sorprendidos por una frase tan Qué bárbaro. exagerada, pero sí, Sobre héroes sin tumbas, okay. sí. Y él tenía Claro, una escritura bastante oscura también, ¿eh? O sea, también, por supuesto, sí. Ok, la pobre tuvo crisis de paranoia, pensaba que la perseguían agentes nazis, vivía con miedo. En esas internaciones siguió escribiendo, sin embargo. Algunos de sus libros más radicales, como Viaja a la Transparencia, salieron de ahí del psiquiátrico. Cuando le dieron el Nobel en el 66, leyó un poema breve, tenía un verso que ahora me parece la clave de toda su obra. En lugar de patria sostengo la metamorfosis del mundo. En lugar de patria, una mujer que perdió su Berlín.
que llegó tarde a una lengua nueva, que vio a su pueblo asesinado y a su lengua materna confiscada por los criminales, encuentra una manera de seguir, no con consignas, no con respuestas, con metamorfosis, con transformación, con la idea de que el dolor puede convertirse en algo, aunque no sepamos en qué. Por eso vale la pena leerla todavía hoy, porque Nelly Sachs nos enseña algo difícil, que después de la catástrofe la palabra no se rinde, que se puede escribir desde la herida sin romantizarla y sin domesticarla, que se puede hablar del exterminio sin convertirlo en un discurso ni en un eslogan, y que en un cuarto pequeño en Estocolmo, con una mujer cansada, una mujer enferma y una máquina de escribir, puede ser el lugar desde el cual una literatura entera empieza a cumplir su trabajo de duelo. Los dejo para terminar su voz. O las chimeneas, y aún después de roída mi piel sin carne, contemplaré a Dios. Esto es de Job, Job 19:26. O las chimeneas sobre las moradas, tan sabiamente urdidas de la muerte, cuando el cuerpo de Israel se elevó, hecho humo por los aires, y lo acogió como a desollinador una estrella que ennegreció de pronto, o fue tal vez un rayo de sol. O las chimeneas, vías de libertad para el polvo de Job y Jeremías. ¿Quién os discurrió y os construyó ladrillo a ladrillo para que os franqueasen los fugitivos de humo? O las moradas de la muerte, tan bien aderezadas para el anfitrión que era solo huésped. O dedos que colocasteis el limen de la entrada como filo entre la vida y la muerte. O chimeneas, o dedos, y el cuerpo de Israel en el humo que asciende. Gracias. La verdad, muy conmovedor. Yo quiero hacer una postilla a su intervención porque a veces quizás algunos dicen, bueno, esto a los jóvenes no les interesa. Yo digo, bueno, la transmisión de la tradición, la transmisión de la cultura, la transmisión de este tipo de elementos como el conocerla, Aneli, digo, tiene que ver con lo que a uno le interesa o no. Si uno deja de interesarse por esto, no puede pretender que las generaciones que vienen atrás de uno se interesen porque uno ya perdió el interés por esto. Y yo digo, es verdad, hay muchas miserias y cuestiones actuales. Vivimos, qué decir, vivimos una guerra en Israel permanente, pero no obstante eso, no hay que perder la dimensión histórica de lo que fue la Shoah, porque después eso permite y abre la puerta a que cualquiera califique de genocida a Israel. Entonces, no, momento, hay un ejemplo de lo que es el genocidio. Se sabe lo que es un genocidio. Esto no lo es. Pero digo, si uno breva en estas fuentes, como las que usted trae hoy, como las que ha traído más de una vez, digo, ahí puede fortalecer su pensamiento y a su vez transmitirlo. La Por tradición judía supuesto. dice en Pesaj que hay que transmitir, que lo importante es transmitir la historia de Dor Vador, ¿no? De generación en generación. Sí, No es solo como la si historia de hubiésemos Pesaj. sido nosotros mismos esclavos en Egipto. Exacto, no es esta la de Pesaj la única historia que hay que transmitir. Este pedazo de Por la historia supuesto. también es Por importante. Y es supuesto. Por supuesto. importante porque los riesgos de no transmitirlo aumentan la posibilidad de que vuelva a repetirse. Más Por en un clima supuesto. generalizado de antisemitismo, donde vemos ataques a sinagogas, ataques a personas que van por la calle, en cualquier lugar del mundo. Ya no es Por un solo supuesto. lugar, ya no es una sola Sí. ciudad, ciudades inimaginables, países inimaginables han despertado un odio, un antisemitismo que estaba, obviamente, que existía o estaba subyacente, pero que salió a la superficie. Y este tipo de intervenciones, no quiero magnificarla, pero este tipo de intervenciones son las que No, generan es la importante, barrera. aparte, digamos, rescatar obras de artistas, de personalidades maravillosas que han intentado de algún modo elaborar esa tragedia y brindarnos
digamos, hacernos conocer esa tragedia, pero también a través de cierta belleza, aunque Adorno había dicho que escribir poesía después de la Shoah era imposible, que era realmente, Sí. era, era imposible. Pero bueno, ya ves que algunos lo han No, logrado de alguna manera. justamente yo digo que este tipo de cosas, porque también aclaremos esto, ella no escribió para hacer un premio Nobel. ¿Me No, explico? Ella por escribió para supuesto. transmitir La pobre vivió en su piecita durante toda su vida. a eso voy. Ella escribió para transmitir lo que había vivido, para transmitir ese horror que se vivió realmente Exactamente. Así en el es. nazismo. Entonces, es interesante brevar en estas fuentes, es interesante y yo estoy sumamente agradecido que usted lo traiga, a pesar de que algunos digan, no, bueno, pero yo quiero otra cosa. Bueno, ya Este, también, digamos, como dicen por ahí, una de cal y una de arena. Ya traeremos también figuras un poco más, menos, no, tristes. Pero escúcheme, esto también esta es la parte de semana la pasada vida. tuvimos, la semana pasada tuvimos a Pelinkowski, y que también Exacto. es una figura que ha sufrido, digamos, de alguna manera, por su ideología, por su forma de pensar, el exilio dentro de su país. Pero de todos modos, estamos trayendo diferentes personalidades, Por distintas supuesto. situaciones. No todos son sufridos, no todos, pero quizás allí está la esencia, en ese sufrimiento, está la esencia del arte, ¿no? Alguien que no le pasa nada no puede producir arte. Eso normalmente sucede así. No les quiero expoliar quién es la figura de la semana que viene, pero también es una figura femenina y alguien que también se exilió, pero con otros resultados. ¿Ok? Oh, tan, tan, tan. Ok. Muy bien. Guillermo Muy bien. Atlas, le estoy muy, muy agradecido. La Un verdad que, gustazo, bueno, ¿eh? discúlpeme que le hice una postilla larga, una No, postdata no, larga, pero un epílogo. Muy un bien. epílogo, ahí está. Pero bueno, que tenga muy buena semana. Desde Igualmente Frankfurt, para todos. Chao. Guillermo Atlas, como todas las semanas, dándonos todo lo que nos hace falta saber sobre personalidades judías. Un lujo que tenemos acá en Radio Nadaría. Gracias, Guillermo. Buena semana. Igualmente. Chao.